Buenos días hermanos, una vez más me toca poder compartirles el devocional y vamos a seguir viendo acerca de 2 Corintios, ¿sí? Capítulo 12, versículo 11 al versículo 18 nos toca la porción de hoy y vamos a ver cómo Pablo finaliza gran parte de su defensa contra las acusaciones y menosprecios de su persona y el ministerio al cual ejercía el apóstol, era su apostolado. Pero también en ese fragmento que leímos, ¿sí? La última vez, que es del versículo 7 al versículo 10, Pablo está abriendo su corazón a los hermanos de la iglesia de Corintio y les hace saber por todo lo que en su vida acontece, las cosas que sufre por servir al Señor en las diferentes experiencias que tuvo en las ciudades, los maltratos que sufrió, pero también las buenas experiencias, como pudimos leer en los versículos del 1 al versículo 5, donde él cuenta una experiencia propia que solamente él vivió, y también algo muy personal, como lo fue acerca de su experiencia en el aguijón en la carne. Pablo contó cada una de estas cosas con el propósito de abrir los ojos de los hermanos de la iglesia de Corintio hacia la verdad que él era realmente quien decía ser y que su forma de actuar con ellos lo demostraba, más cada una de las señales que él hizo como apóstol. Y ahora sí, habiendo culminado el repaso y la introducción, vamos a introducirnos en el versículo 11 de 2 Corintios, el capítulo 12, y vamos a ver cómo Pablo hace el enlace o decirle el enganche en lo que habíamos leído antes y en lo que vamos a leer en esta mañana. Y dice el versículo 11, dice: Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, aunque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? ¿Sino en que yo mismo no he sido de carga? Perdónenme este agravio. Versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os aprendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por algunos de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os ha engañado acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Realmente podemos ver en estos versículos que hay mucha variedad de temas que Pablo ha hablado. Realmente en este pedacito, ¿sí? De 8 versículos vimos que hay 3 puntos, ¿sí? Y hay que ir desglosándolos uno por uno, pero nos damos cuenta de que estos versículos están muy de la mano. En los primeros 2 versículos, ¿sí? Del 11 al 12, el punto es acerca de la responsabilidad de la iglesia con responder a la defensa de Pablo. Era realmente la iglesia quien debería defender el ministerio de Pablo de aquellos falsos apóstoles que lo acusaban. Y es por eso que el versículo 11 dice: Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Como ya vimos anteriormente, Pablo tuvo que llegar al punto de tener que gloriarse, ¿sí? De tener que defenderse por sí mismo y de utilizar de cada una de las experiencias de su vida que le tocaban como apóstol para hacérselos ver, ¿sí? Que realmente él era un apóstol. Pablo realmente fue paciente para que los hermanos de la iglesia lo defendieran de estas acusaciones.
Pero a pesar de esa espera, eso no fue así. O sea que no sucedió. Y Pablo tomó la decisión de hacerlo, dado a que la necedad de la iglesia de los hermanos de Corinto lo demandaba, y Pablo se los hizo notar. Recordemos el versículo 19 del capítulo 11 que dice, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Y Pablo se los decía de forma sarcástica para que ellos lo puedan entender. Realmente ellos no eran cuerdos cuando estaban aceptando a personas que eran realmente falsas y que se hacían llamar cristianos. Por eso es que Pablo les dice en el versículo, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. O sea que el testimonio de Pablo en la iglesia de Corinto había sido realmente grande. Primero y principal porque había estado desde el principio con ellos y había visto cómo podían crecer, cómo podía él ayudarlos y guiarlos en los caminos de Dios. Parece que la iglesia se había olvidado de todo aquello que Pablo había hecho con ellos. Y realmente habían señales, habían milagros que daban testimonio que Pablo era realmente un apóstol. Por eso Pablo llama la atención de la iglesia de los hermanos de Corintios, porque ellos realmente, habían tenido testimonio de primera mano. Ellos habían vivido en carne propia cada uno de estos milagros, cada una de estas experiencias que Pablo cuenta. Y Pablo, para poder comprenderlos un poco más, les hace una pregunta en el versículo 13 que dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? ¿Sino en que yo mismo no os he sido de carga? Perdonadme este agravio, dice. Pablo aquí en este punto les estaba haciendo entender que él no quiso pedirles de sus ofrendas porque no quería ser de carga para la iglesia de Corintio, sino que lo hacía de esta manera, ¿sí? No vivía de sus ofrendas para demostrarles que realmente él los amaba y que no importaba el dinero o las ofrendas que las demás iglesias podrían levantar, sino que realmente estaba ahí por amor a ellos. Es por eso que él explica justamente en el versículo 14 y 15, está muy claro, dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, se los aclara, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Esto es con respecto a las ofrendas. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. El compromiso que Pablo tenía con la iglesia de Corintio era realmente grande, porque podemos ver a través de estos versículos que él los amaba como similar al amor de Dios, que tiene un padre por sus hijos. Y esto realmente era así. Pablo amaba a la iglesia de Corinto como si fueran sus hijos espirituales, que realmente era así. Es por eso que él persistía, que él seguía tratando con ellos con paciencia, con amor, y no bajaba los brazos. Trataba de llegar a sus vidas, trataba de llegar a sus corazones a través de la verdad, con la palabra, con el Evangelio, al punto de no rendirse. Y es por eso que en el versículo 16 al 18 él afirma este acto de amor. Dice el versículo 16, pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto os aprendí por engaño, ¿sí? Aprendí de ustedes por engaño. El versículo 17 dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos proseguido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Por qué Pablo aclara estas cosas? Porque realmente Pablo estaba siendo acusado de que cuando realizaron la colecta, ¿se recuerdan? Cuando estábamos hablando acerca de la ofrenda, que cuando realizaron la colecta, Pablo había sido acusado de que había tomado de esa ofrenda para sí mismo. Entonces Pablo les está diciendo y les recuerda que él había
puesta al hermano que ellos le habían dicho que sea colocado para la ofrenda, y también Tito, ¿sí?, para que sean los encargados de repartir esta colecta. Entonces les está diciendo que él en ningún momento trató de aprovecharse de esta situación para beneficio propio, y que lo que había hecho lo había hecho también bajo los estándares que ellos mismos le habían puesto. Y con respecto a las últimas frases que dice, no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas, acá Pablo le está aclarando de que Timoteo, también al igual que Pablo, Tito al igual que Pablo, no utilizaba de las ofrendas que los hermanos de la iglesia de Corintio querían darle para su propio sustento, sino que, como Pablo, se sustentaban de su mismo esfuerzo, del esfuerzo de sus manos diariamente. Y ahora sí, hermanos, ya para culminar con este devocional, con todo lo que hemos leído, con todo lo que hemos entendido, y con todo lo que teníamos que desglosar, nos queda tener la parte práctica de esto, ¿no? Y uno de los puntos que más resalta en estos versículos es la persistencia y la paciencia de Pablo, una vez más, para con los hermanos de la iglesia de Corintio. Él seguía hablando con la verdad, tratando de llegar a sus corazones, tratando de ayudarlos a que puedan crecer en los caminos del Señor, ¿sí?, tratándoles de hacer entender que se estaban equivocando en cuanto a la manera que estaban tomando las decisiones y guiándose delante de los hermanos de la iglesia, pero siempre lo hacía con amor, como vimos, el amor de un padre hacia un hijo, con el mismo amor que también podemos ver a través de Dios hacia cada uno de nosotros, un amor que se demuestra en la paciencia, un amor que se demuestra en la persistencia, en tratar con las personas y tratar de hacerlas entrar en razón. Y también podemos tomar de este ejemplo para nosotros en nuestras diferentes áreas de nuestra vida, o también en servicio en la iglesia, también en los liderazgos, en el ancianato, en cada una de las responsabilidades que estemos tomando en la iglesia. Y también para con las personas que nos rodean en nuestras relaciones personales, ¿no? Pero sobre todo esto mirando principalmente la paciencia y la persistencia y el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros en particular. Y el segundo punto que quería también compartirles es acerca de lo que digamos de palabra esté también sustentado por hechos. Y claramente Pablo era bueno en esto, no solamente para cubrirse sus espaldas, ¿sí? No lo hacía de esta manera, ¿sí?, de estar tapando cabos sueltos y más, no, sino que lo hacía de una manera verdadera. Realmente lo que sus palabras decían estaban sustentados por hechos. Realmente cuidaba las cosas que decía, cuidaba las cosas que hacía, pero realmente hacía todo frente a los ojos de Dios. Es por eso que cada vez que debía defenderse de una acusación, podía demostrarlo con hechos y con verdad, y así poder lograr desmentir cada una de las acusaciones que a Pablo hicieron. Cuidemos nuestras palabras, hermanos, cuidemos nuestras acciones, y que cada una de las cosas que hagamos puedan ser verdaderas delante de los ojos de Dios. Por eso, para culminar, repasamos estos dos puntos: persistencia y paciencia con amor, y que cada una de las cosas que digamos, tanto como palabras, estén sustentadas por nuestros hechos. Nada más, hermanos, para compartirles en esta mañana. Sé que fui un poco más extenso de lo normal, pero la palabra lo ameritaba. Así que, hermanos, que tengan una buena mañana y que pueda ser de utilidad esto que pude compartirles a ustedes. Que tengan un lindo día. Un beso.